Saludos y un fuerte abrazo a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a donde quiera que se encuentren, los cuales hemos sido unidos y bautizados por un mismo espíritu, como dice la palabra allá en 1 Corintios 12:13, y en Efesios 4:4, un solo espíritu, un solo Dios y Padre y un solo Señor, un solo bautismo. Y también a todos aquellos que por la misericordia de nuestro Padre Celestial, porque Dios es el Padre de todos los espíritus, como dice la palabra ya en Hebreos 12:9, alcancen y descubran este propósito de conocer los misterios escondidos por Jehová, el único Dios verdadero, y a su amado Hijo engendrado, único, primogénito de la resurrección desde un principio. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:26, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora han sido manifestadas a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esos misterios, los secretos de Dios. La palabra dice allá en Deuteronomio 29:29 que los secretos de Dios pertenecen a Dios, y todos aquellos que han sido revelados para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Relación de los gentiles, sabemos y entendemos que la palabra habla allá en Mateo 24:7. Habla de nación contra nación y reino contra reino. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra nos enseña que en Isaías 19:2 habla de los egipcios contra egipcios, y cuando habla de nación contra nación estamos presentando los dos tipos de pueblos, de los dos tipos de naciones, porque dentro de todas las familias hay salvos y no salvos, y reino contra reino, pues reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Es por eso que en Jeremías 31:7 se le da ese privilegio, Dios le da ese privilegio, no porque se lo merecían, a Israel, donde se convierte, o podemos decir que es cabeza de las naciones, porque es a ellos que Dios le encomienda el predicar el evangelio a través de los apóstoles una vez que Cristo resucitó, y le da esa gran comisión a los apóstoles de ir sobre la faz de la tierra y enseñar el evangelio, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Deuteronomio en 7, por ahí en el 6 en adelante, habla a relación de ese tema, como también sabemos que allá en Génesis, cuando Dios establece ese pacto, comienza el pacto y ese convenio entre Dios y Abraham en Génesis 12:1-3, donde comienza esa jornada y Abraham se convierte en el padre de la fe, cumpliendo y sellando ese convenio en Génesis 22:16, cuando Dios le pidió y le dice a Abraham que sacrifique su hijo, el cual es Isaac, aunque él tiene dos hijos, Ismael representando la Palestina actual y Isaac representando el pacto de la madre de las naciones, que es su madre Sara. ¿Y por qué una esperanza de gloria en Cristo Jesús? Bueno, porque Cristo es el primogénito de la resurrección, por lo cual nos da esas evidencias tangibles donde Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, resucitando a Jesucristo, el cual eso nos enseña
o sea, el adquirir y heredar cuerpos glorificados celestiales. Como dice allá en el principio Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hablando del fin para adquirir esos cuerpos celestiales una vez que nosotros hayamos sido resucitados, ¿verdad? Y como dice allá en Primera de Corintios, el apóstol Pablo en capítulo 15 del verso 49, todo el capítulo después del verso 40, verso 39, habla de ese tema muy profundo, muy hermoso, de esperanza, en que nosotros alcanzaremos tener una semejanza, un cuerpo semejante a los ángeles, un cuerpo semejante al de Jesucristo, como dice allá en Primera de Juan capítulo 2. Y cuando sabemos las evidencias tangibles de la resurrección de Jesucristo, cuando el capítulo 24 de Lucas, versos del 37 en adelante, nos enseñan esas verdades tangibles con testigos indubitables de la resurrección y la manifestación de Cristo una vez fue resucitado por el Padre, lo cual se cumple el plan y el propósito de Dios cuando Cristo enseña allá en la oración del Padre Nuestro, cuando menciona que venga tu reino, que se establezca el reino en la tierra así como en el cielo, ¿verdad? Porque ese es donde se cumple el plan y el propósito nuevamente de Dios, como lo establece bíblicamente en Salmo 110 del 1 al 7, cuando el profeta David, el rey David, pudo ver todas estas verdades, al igual que en Salmo 2 del 6 al 8, donde ve el fin de los gobiernos terrenales que Dios había ya establecido desde Génesis 1:28, que es a donde se establecen esos reinos terrenales, y serán destruidos al fin de la gran tribulación, que es el comienzo del reino milenial, donde Jesucristo toma posesión de lo que Él se ganó por medio de la crucifixión, por medio del sacrificio, de todas las tribulaciones, y alcanzó el máximo de su redención con las pruebas indubitables, para que entonces lo que dice allá en Daniel capítulo 2, verso 34, versos 35, el 44 y el 45 también, 34 y 35, y Primera de Corintios 15 del 24 en adelante, cuando dice luego el fin, donde el mismo Jesucristo pues termina su obra, termina su trabajo y entrega todo a su Padre Celestial, el Todopoderoso. Y por lo tanto, que al igual que todos los profetas, apóstoles y en todas las generaciones, el lenguaje y el propósito de Dios ha sido sencillo y revelado por medio del Espíritu Santo, como dice la palabra en 1 Corintios 12:3. Un ejemplo ha sido el apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 2, del verso 3 al 9, y dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, o sea, con psicología como la conocemos hoy, psicología humana, ¿verdad? Sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ustedes ven que dice entre los que ya han nacido de nuevo, que han entrado a la familia como hijos espirituales del Todopoderoso, como dice allá en la conversación de Nicodemos con Cristo, Jesucristo enseñando a Nicodemos en el capítulo 3 del libro de Juan, del 1 al verso 8, ¿verdad? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Como dice, hemos sido predestinados allá en Romanos 8, 26, por ahí al verso 30, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes o principales de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, que es Jesucristo, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice allá en Juan capítulo 16, del verso 8 por ahí al 14, el Espíritu nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mi humilde exhortación, como dice lo que tenemos que hacer, como dice Lucas 17:10, que somos siervos inútiles, lo que se nos ha ordenado hacer, eso hacemos, ¿verdad? Es aplicar lo que nos dice el Espíritu en Apocalipsis 12:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Como dice ya Primera de Juan, capítulo 5:16, Mateo 12, 31 al 32, Hebreos 10, 28 al 30, Hebreos 6, 4 y 6, porque sabemos que debemos escudriñar las Escrituras, como dice Juan 5:39, porque ellas son las que dan testimonio del plan y propósito, quién es Jesucristo, y el plan y el propósito del Todopoderoso Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y bienaventurados a esta eterna y larga jornada de aprendizaje del sentir de Dios, donde presentaremos las respuestas que Dios nos ha dejado y dado a nuestras preguntas en conocer cuál es la obra de Dios, como dice allá Juan 6:29, ¿verdad? Para la vida eterna. Y como dice en el libro, en el capítulo 3:16 de Primera de Timoteo, al igual como dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12, cuando desde un principio todos estos profetas, todos estos hombres de Dios, caudillos, inquirieron diligentemente todo el tiempo, aún los ángeles anhelaban ver todas estas verdades, porque cuando, como dice allá en Hebreos capítulo 1, cuando Dios introduce a Jesucristo, da la orden universal a todos que adoren, a todos sus ángeles que adoren a Jesucristo, ¿verdad? No anteriormente se había dado esa orden, porque Dios está en control todo el tiempo. Y acordémonos que nuestra introducción a la salvación espiritual ha sido por gracia del Padre, como dice allá Juan capítulo 6, 44 y verso 65, porque Dios el Todopoderoso es el que nos trae, nos introduce, y el 65 nos da el Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu nos revela quién es Jesucristo, porque nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no le es revelado por el Espíritu. 1 Corintios 12:3. Y Jesucristo nos revela al Padre, como dice Mateos 28, 11, 27 en adelante. Y es pagada con su propia sangre, porque Jesucristo fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario, y Dios el Todopoderoso resucitándolo y presentándolos con evidencia, porque la palabra dice allá que, como dice en Mateo 27:50, se presentó con evidencias ahí por unos 40 días de lo que es el poder de Dios resucitando a los muertos. Y esa es la fe en la que nosotros hemos depositado
nuestra confianza y nuestra esperanza de que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, resucitando a Jesucristo de entre los muertos y hoy estando sentado a su diestra, esperando ese gran día de regresar a buscar el fruto de su trabajo, que es la iglesia. Amén.